Dios les bendiga. Este es su programa El Despertar de las Misiones. Estudios en misiones para líderes con vocación misionera. Iniciamos. Que el Señor le bendiga una vez más. Este es su amigo y hermano Salvador Cruz y traigo para cada uno de ustedes algo muy interesante acerca de la tentación. ¿Por qué debemos tomar en serio la tentación? Basado en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo desde el 40 al 41. Y dice así: la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? El versículo clave, que es el 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Padre bueno, que esta palabra corra y sea glorificada en cada corazón, en cada vida de aquellos hermanos y hermanas que escuchan esta grabación. Bendice sus vidas, bendice sus ministerios, pero a la misma vez, Señor, ese llamado que tú has hecho al servicio, que sea un llamado genuino, que sea un hermano, una hermana que pueda vencer esta tentación. Gracias, Señor, y creemos que tu Espíritu Santo está allí para llegar a esa necesidad. Amén. Si usted ha tenido o está teniendo tentaciones cuando se refiere mi persona a eso, no solamente estoy hablando de la tentación de la carne, sino la tentación del mundo, la tentación del enemigo que viene a nuestras vidas. Entonces, hay un propósito en esta parte que voy a denotar de una manera confianzuda para cada uno de ustedes. Es el deber de cada uno de nosotros como creyente hacer los esfuerzos usando los medios que Cristo ha dado para no caer en tentación. ¿Por qué es tan importante este deber? Vamos a pensar en la respuesta que la Biblia nos da. Y quiero darle 4 razones bíblicas de por qué debemos de tomar en serio este deber. Primera razón: el Señor Jesucristo nos dio una pauta para la oración diaria. En este patrón, una de las peticiones es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, en Mateo 6:13. Esta petición puede ser, pongámosle así, parafraseada como: trata con cada uno de nosotros de una manera tan especial, y Dios nos dice que nos librará de una manera poderosa de aquellos ataques malvados que nos ocasionan a nosotros esa tentación. Entonces, nuestro Salvador bendito sabe cuán peligroso es la tentación y cuánto necesitamos la ayuda de Dios para guardarnos sin caída. Confiamos en la sabiduría, amor y cuidado de Jesús a favor de cada uno de nosotros. Cristo enfatiza este deber y nosotros debemos de tomar muy en serio. Él conoce el poder de la tentación, hermano. Conoce también nuestra vana confianza y nuestra incredulidad y necedad que cada uno de nosotros podamos tener si no lo hemos rendido al Señor. Bueno, esa es una de las razones, pero también hay una segunda razón. El Señor Jesucristo prometió una gran recompensa a la iglesia de Filadelfia, que está basado en el capítulo 3, versículo 10 del libro de Apocalipsis. Esta recompensa fue la liberación de la prueba que vendría sobre el mundo. ¿Desea usted esta bendición? Entonces tome muy en serio el deber que Cristo ha señalado como un medio para preservarnos a cada uno de nosotros de dicha prueba. Tercera razón: cuando consideramos las consecuencias desastrosas que han sido el resultado en hombres, tanto buenos como hombres malos, que han entrado en tentación, la sabiduría exige que tomemos este deber muy seriamente. Estas consecuencias desastrosas pueden ser ilustradas de la experiencia de 2 clases distintas de personas.
y está basado estas clases distintas de personas en el libro de Lucas 8:13. Estas personas son descritas por el Señor Jesucristo en una parábola llamada la parábola del sembrador. Los que reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen que a algún tiempo crecen y en el tiempo de la prueba, o sea, de la tentación, se aparta. En cada época hay personas como estas. Ellos parecen tener un buen comienzo en la vida cristiana, pero tarde o temprano caen en el tiempo de la tentación y abandonan su profesión de fe en Cristo Jesús. Estas personas también son descritas por el Señor Jesús como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué le sucede a este tipo de casa o tipo de persona? Cuando miramos eso, nos proporciona el abrigo en estas personas por el tiempo en que ellos están yendo a la iglesia, están viniendo a la iglesia, pero cuando llega la prueba, en los días de la tormenta, como dice esta parte del hombre que edificó su casa sobre la arena, cuando vienen las pruebas, cuando viene la prueba dentro de su casa, es grande su ruina, dice Mateo 7, 26 y 27. Vemos el caso de Judas, quien siguió al Señor Jesucristo por 3 años. Nadie, salvo Jesús, podía ver la diferencia entre Judas y los demás discípulos. Tan pronto como Judas entró en la tentación, cayó y nunca fue restaurado. Demas se identificó a sí mismo como el apóstol Pablo hasta que el mundo le venció y entonces desamparó a Pablo. Eso está basado en 2 de Timoteo 4:10. Para tal tipo de personas o creyentes que aparentemente aman al Señor Jesucristo y van a la iglesia, entrar en la tentación resulta en algo bien fuerte, en una apostasía para ellos. En muchos casos la apostasía es tan evidente que todos la pueden ver, pero en otros casos solamente será evidente en el día del juicio, en aquel día cuando el Señor nos llamará a cuenta. Personas quienes son verdaderamente creyentes. La Biblia da muchas ilustraciones de las consecuencias desastrosas de creyentes genuinos que entraron en tentación. Vamos a limitarnos a unos pocos ejemplos. Vamos a empezar por Adán. Fue creado a la imagen de Dios con una naturaleza santa y por lo tanto no estaba sujeto a los deseos pecaminosos de una naturaleza caída. Y aún él, tan pronto como entró en la tentación, fue vencido por ella, quedó perdido y arruinado, y toda la raza humana juntamente con él. Si un hombre en condiciones tan favorables como Adán puede caer tan fácilmente, ¿qué esperanza hay para el resto de las personas? Nosotros tenemos que contender no solamente con el diablo, como Adán lo hizo, sino además con un mundo bajo la maldición divina y con todos los deseos pecaminosos de esta naturaleza nuestra caída. Vamos a ver el caso de Abraham, el padre de los fieles. Entró 2 veces en la misma tentación. Temores por la inseguridad de su esposa le tentaron a mentir. 2 veces la misma tentación le venció. Dios fue deshonrado y sin duda Abraham experimentó tristeza y remordimiento. Eso se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 12 y 13 y el capítulo 20, versículo 2. Vemos el caso de David, el varón de quien Dios dio testimonio diciendo que era conforme a mi corazón, en Hechos 13, 22. Entró David en la tentación de codiciar la esposa de su prójimo, cayó en los pecados del adulterio y maquinaciones pecaminosas que involucraron a otras personas en su pecado. Aún hizo un plan que condujo al homicidio de un hombre que no tenía que ver en este caso. Era un hombre bueno que estaba ayudando al ejército de David. Muchos otros también podemos mirarlos, pero las tentaciones y caídas de muchos otros como Noé, como Lot, como Ezequías, Pedro,
son recordados para nuestras ilustraciones a través de la Biblia. Ellos nos dan una evidencia dolorosa de que tan fácilmente los creyentes pueden ser o caer en graves pecados como resultado de entrar en tentación. A la luz de cada una de estas ilustraciones, nosotros haremos bien en orar de la siguiente manera. Podemos decirle al Señor: Señor, si tales personas fueron destacadas en la Biblia y pudieron caer en esa tentación de miseria, en el día que yo pueda entrar en tentación, dame firmeza en ese día, guíame para que yo no pueda caer en tentación. Dios nos ha dado muchas advertencias y muchos ejemplos de otros que han caído en pecado cuando fueron tentados. Y a pesar de esto, hoy en día muchos creyentes van sin ningún temor corriendo hacia el camino de la tentación, aunque tienen que pasar por encima de los cuerpos de los muertos y heridos que cayeron antes de él en el camino. Lo hacen sin temor. Qué tremendas cosas pueda suceder en la vida de estas personas. Pero si consideramos la cuarta razón, nuestra propia debilidad, encontraremos bastantes razones para tomar muy en serio la necesidad de velar y orar. Nuestra propia debilidad puede ser vista desde dos perspectivas que quiero ponerle a usted. La perspectiva A: no tenemos ningún poder o fuerza propia para resistir la hora de la tentación. La parte principal de la debilidad de cada uno de los hombres consiste de una manera vana confiar en su propia fuerza. La confianza de Pedro en sí mismo fue, sin lugar a duda, su debilidad. Dice el libro de Mateo 26:33. La mayoría de personas muchas veces actúan de esa manera, igual que Pedro. Cualquier cosa que pensemos que somos capaces de hacer, nunca lo hacemos tal como debía de hacerse. Lo que es peor, los deseos pecaminosos como algo traidor en nuestro corazón están dispuestos a entregarnos al enemigo. Esta es la razón por la cual nunca debemos halagarnos a nosotros mismos pensando que tenemos fuerzas suficientes para estar firmes a la hora de la tentación. Hay consecuencias secretas que se esconden en nuestros corazones que tan pronto como se presenta la tentación, se levantan muchas cosas tremendas contra nosotros, gritan con inquietud que nos seducen y por ende muchas veces caemos vencidos ante tal tentación. O somos muertos muchas veces de las cosas espirituales por nuestro orgullo que ciertas cosas deberíamos nosotros hacer para cambiar nuestro interior. Pero no olvidemos que el corazón nunca es el mismo bajo la tentación como fue antes que éramos arrastrados. Pedro no se imaginó que negaría a su Señor. Tan pronto como alguien lo cuestione, cuando la hora de la tentación llegó, todas sus buenas resoluciones fueron olvidadas. Todo su amor para Cristo fue temporalmente sepultado y la tentación se unió con el temor y fue vencido por completo. Confiar en nuestra propia fuerza es un error tan común que sería sabio examinarlo un poco más cerca. ¿En qué estamos confiando? ¿En qué confía usted? Primero, en general, ¿confiamos en nuestros propios corazones? Muchos incrédulos se engañan a sí mismos creyendo que tienen un corazón bueno. Pero la Biblia dice: el corazón de los impíos es como nada, hablando en Proverbios 10:20. Es contra el corazón que la tentación pelea. ¿Cómo puede un corazón que no vale nada mantenerse en pie ante una tentación fuerte? El creyente verdadero que confía en su propio corazón no es mejor que el incrédulo, porque la Biblia dice: el que confía en su propio corazón es necio, dice el libro a los Proverbios 28:26. Pedro era un creyente verdadero,
pero resultó ser un necio cuando confió en su propio corazón. La Biblia también nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. ¿Acaso nos atreveríamos a confiar en aquello que es engañoso, que nos lleva a cometer errores? Más específicamente, estamos confiando en nuestro corazón pensando que tenemos una motivación suficientemente fuerte como para no ser vencido por la tentación. ¿Puede ser realmente suficiente estos motivos? Pensemos un poco en estos ejemplos que le voy a mostrar. Amor al prójimo y al honor. La reputación y la estima que un hombre ha ganado a través de años de un testimonio y una vida cristiana fiel son muy importantes, no solamente para el Señor, sino para la iglesia, para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestros amigos. Algunas personas piensan que este es un motivo suficientemente poderoso para mantenernos firmes a la hora de la tentación. Estas personas piensan que preferirían morir 1000 veces que sacrificar la reputación que han ganado en la iglesia, la casa de Dios. Ay, esto no es un motivo suficientemente fuerte para guardar una persona de caer en pecado. Esto no puede guardar, esto no pudo guardar a Judas, ni a Himeneo, ni a Fileto en 2 de Timoteo 2:17. Tampoco guardará a ningún otro de caer a la hora de la tentación. Bueno, el temor de la venganza, la pérdida o el reproche. Algunas personas confían en que el mero temor de que puedan traer vergüenza y reproche sobre sí mismos o sobre la causa de Cristo es un incentivo suficientemente fuerte para estar firmes a la hora de la tentación. Pero esto no solamente puede tener aplicación a la tentación que incluye pecados abiertos y visibles, pero no tiene poder para frenar los pecados ocultos. Aquellos que dependen de esta motivación en el día de la tentación descubrirán que no tienen el poder que ellos se imaginaban. El temor de una conciencia inquieta y el temor del infierno. El temor de una conciencia herida y del infierno son pensamientos que nos ayudan si cada uno de nosotros fuéramos a considerar fuertemente esta parte tan tremenda. Pero sin embargo, estos temores en sí mismos no son ninguna garantía de que estaremos firmes a la hora de la tentación. Hay cuando menos 3 razones por las cuales estas consideraciones hallarán algo fuerte de perseverar. Algunas veces la paz de la conciencia que una persona quiere conservar no es más que una falsa paz. Después que David hubo pecado con Betsabé y antes de que el profeta Natán viniera, David estaba en paz. Esta era una falsa paz. Aún peor, muchos incrédulos piensan que tienen la paz de Dios, pero esta es igualmente una paz falsa. Tal como la falsa paz resulta inútil para el día del juicio, igualmente es inútil para el día de la tentación. Una paz verdadera de conciencia es de mucho valor. No obstante, por sí misma no era suficientemente para preservar a una persona de la hora de la tentación. La causa de esto es que un corazón engañoso es capaz de producir una variedad de fuentes razones para justificar la pérdida de la paz de la conciencia. Aquí tenemos algunas de ellas. Otros creyentes han caído y no obstante han recuperado la paz. Si pierdo mi paz, ¿la puedo recuperar? Esta maldad es pequeña, no es nada. No me puedo traer a mí mismo algo que no existe. Cuando la hora de la tentación llega, estos y otros argumentos semejantes muy pronto causarán al alma hasta que esté dispuesta a perder la paz. El poder de la tentación. El poder de la tentación para entender o establecer en nuestra mente el juicio del hombre es afectado por la influencia de la bebida. En Oseas 4:11 nos dice eso. De la misma forma, la tentación tiene el poder para entorpecer el juicio del hombre
El Dios con D pequeña de este siglo ciega las mentes de aquellos que no creen en el Evangelio para que no vean la gloria de Cristo, dice Pablo en 2 de Corintios 4:4. Es una manera semejante que cada tentación disminuye la claridad del entendimiento y del juicio del hombre. La tentación ejerce este poder a una variedad de maneras, pero consideraremos estas maneras más comunes. La tentación puede dominar la imaginación y los pensamientos de tal manera que uno no puede pensar en ninguna otra cosa más que nos entorpece, más bien dicho. Cuando un hombre es tentado, hay muchas consideraciones que le traerían alivio, pero la tentación es tan fuerte que domina su mente y su imaginación. Es incapacitado para concentrarse en las cosas que le pueden ayudar. Es como un hombre que es dominado por un problema. Hay muchas formas para solucionar el problema, pero él está tan preocupado por el problema mismo que puede cegarlos ante cualquier solución. La tentación puede usar también los deseos y las emociones para entorpecer la mente y impedir que piense con claridad. Cuando una persona permite que sus deseos y sus emociones controlen su pensamiento, entonces dejará de pensar con claridad. A menudo la tentación cautiva los deseos y las emociones de tal manera que la persona ya no tiene control completo de su razonamiento. Antes de que entre en una tentación particular, puede usted pensar con mucha claridad que cierto curso de las acciones que muchas veces son equivocadas que nosotros hacemos, pero sin embargo, cuando la tentación ha obrado sobre los deseos y emociones, ya no podrá pensar usted con claridad. Muy pronto estará pensando como alguien que no tiene a Cristo, que muchas veces acciona de una manera pecaminosa. La tentación provoca los deseos malos del corazón del hombre de tal manera que estos desean, que estos controlan los deseos de nuestra mente. El deseo pecaminoso es como un fuego y la tentación es como el combustible que lo hace arder y salir de control. Frecuentemente la razón del hombre de persuadirá a poner un freno sobre sus deseos pecaminosos, recordando esas consecuencias de lo que no debe de hacer. Si el fuego de la tentación obra sobre los deseos pecaminosos, entonces la razón ya no tendrá el poder para detenerlo. Nadie sabe la violencia y el poder de un deseo pecaminoso hasta que se encuentre con una tentación especialmente adecuada para ese deseo. Aún los mejores hombres pueden ser sorprendidos y abrumados por el poder y un deseo pecaminoso cuando se encuentren en una tentación idónea. Piense en que tan pronto el temor que tuvo Pedro le arrastró para negar a su Señor. ¿Acaso se atreverá a considerarse fuerte cuando tiene un enemigo tan poderoso? Bueno, el poder de la tentación personal. Ya hemos tratado en parte con el poder de la tentación para afectar al individuo y el poder de la tentación para entretenernos en nuestra mente, como por ejemplo la pornografía, las cosas que afectan nuestra mente, programas de televisión que no son convenientes a una familia, a un hermano, a una hermana como usted. Primero, ¿por qué es tan fuerte la hora de la tentación? Hay dos poderes que obran cuando somos tentados. Uno es el poder de la tentación desde fuera de nosotros y el otro es el deseo pecaminoso del corazón. En la hora de la tentación, estos dos poderes se juntan y toman poder uno de otro. A causa de la tentación, nuestro deseo pecaminoso crece más fuerte
Y puesto que nuestros deseos pecaminosos han crecido más fuerte, el poder de la tentación sobre nosotros crece aún más fuerte. Bueno, que esto le haya servido a cada uno de nosotros, pero debemos cada uno esforzarnos, tener ese esfuerzo que nos ayude a poder, hermano, vencer esa tentación, evitar la tentación. Deberíamos estar claros que cada uno de nosotros como cristiano, hermano, tiene esa lucha muchas veces, y levantar oración, estar siempre alertas, estar sabedores que somos débiles a determinadas cosas que muchas veces no podemos resistir. Primero, a cada uno de nosotros se nos manda a tener por sumo gozo cuando caigamos en diversas tentaciones, dice Santiago 1:2. Entonces, ¿por qué deberíamos hacer un esfuerzo para evitar la tentación? Hay dos respuestas a esta pregunta. Santiago no está sugiriendo que nos gocemos de las tentaciones mismas en las cuales llegamos a caer. Tampoco está sugiriendo que haya algo malo en esforzarnos para evitar la tentación. Lo que está diciendo es lo siguiente: hay ocasiones en la providencia de Dios cuando tenemos que enfrentarnos con la tentación. En estas ocasiones deberíamos regocijarnos no en la tentación misma, sino en el propósito de Dios al permitir la tentación sobre nosotros. Cuando ya hemos notado en el primer capítulo de la Biblia que acabamos de ver, la Biblia usa la palabra tentación en dos sentidos. Santiago mismo usa la palabra en dos sentidos diferentes, en Santiago 1:2 y Santiago 1:13. Bendito sea nuestro Dios. La traducción de la palabra, hermano, en muchas Biblias nos pone como la palabra prueba. En el versículo 2 como tentación. En el versículo 13, la versión antigua traduce la palabra simplemente como tentados y tentaciones. En el primer sentido, es Dios quien está usando la tentación como una prueba, como un propósito bueno. En el segundo sentido, la palabra trae la idea de tratar de persuadir hacia cada uno de nosotros hacia el pecado. Y es solamente el diablo quien tienta en esta manera. Nadie puede regocijarse de ser tentado a pesar que el diablo nos ponga, hermano, o se ponga una meta para tentarnos. Siempre el diablo, que Jehová lo reprenda, nos traerá cosas malas. Dios encamina las pruebas para nuestro bien. No obstante, esto puede ser, hermano, que cada uno de nosotros tengamos esa habilidad de poder orar al Señor y regocijarnos en la hora de la prueba, y al mismo tiempo buscar también evitar la tentación de pecar que pudiera ser nuestra prueba. Bueno, le quiero dejar este texto en el libro a los Hebreos capítulo 2 versículo 17 que le acabo de dar. Son algo muy interesante porque nos permite a cada uno de nosotros mirar las indicaciones que en él se encuentran. Pero quiero terminar con este pensamiento basado en el libro a Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, en donde el apóstol San Pablo nos da ese mandamiento: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso cada uno de nosotros debemos de tener ese objetivo de poder guardarnos para nuestro Dios y esforzarnos para no entrar en tentación. Quiero hacer una corta oración si tú estás pasando problemas sobre este tema. Si en tu vida ha llegado la tentación de cualquier índole, que el Señor te ayude. Padre bueno que estás en gloria, te doy gracias por este corto pensamiento que llegue al corazón, a la mente, a la vida de mis hermanos, y podamos reaccionar ante tal causa tremenda del poder de la tentación. Que no juguemos, Señor amado, bendito, con esas cosas, sino que nuestra vida sea una vida santa, sea una vida pura, sea una vida dedicada a tu amor, a tu gracia. Te pido por ese hermano, por esa hermana, por esa persona que quizás tiene un llamado, Señor, o está ejerciendo, Señor amado, el llamado que tú le has hecho,
pero está siendo arrastrado por la tentación, por la vista de sus ojos, por sus oídos, por su carne, Señor. Te pido que tú le des fuerzas, que tu Santo Espíritu lo guíe, Señor del cielo, y que pueda él vencer todas estas cosas, Señor. Te lo pido, Maestro querido, en tu nombre, Maestro Santo, que tú das esas fuerzas a través de tu Espíritu Santo. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a cada uno de aquellos que amamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, a mantener tu pueblo en esa santidad, en ese amor, Señor. Que no seamos, Señor, amado bendito, vencidos, aleluya, por esas cosas tremendas, pecaminosas. Bendice a tu pueblo en este día, Señor, en cualquier parte del mundo que nos escuchan. Bendice a tus hijos y a tus hijas, aquellos misioneros, aquellos pastores que están ejerciendo ese mandamiento, ese mandato, Señor. Aquellos músicos, aquel presidente de jóvenes, aquella presidenta de jóvenes, de damas, de caballeros, Señor. Esfuercémonos, Señor amado, a agradarte a ti. Gracias, Señor amado, por esta oración de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se despidió de ti tu hermano y amigo Salvador Cruz del Despertar de las Misiones. Amén.